Vamos a darle inicio a nivel nacional la política. De esas políticas y cosas peores vamos a hablar el día de hoy. Así se debería llamar esta mesa, ¿no cree usted? Buenos días, don Juan Pablo. Política. No, pero cosas peores no, al contrario, bellezas como lo que estamos presentando. Debe ser. Talentos musicales, porque no todos los días se coincide, don Juan Pablo, en que los tiempos, el haber terminado la contienda interna del PAN hace 15 días, y mire, todo en santa paz. Así es. Desgraciadamente, bueno, pues así es la política mexicana. No es la política que debería de ser, pero es con lo que contamos. Tenemos que partir de ella. Yo fíjese que para entender la política, incluso para entender el grave problema de la inseguridad en México, esta semana terminé el libro que se llama La historia del narcotráfico. Lo escribió... ¿Qué tiene que ver con la política? Para allá vamos. Lo escribió el señor Guillermo Valdés Castellanos, quien fuera director del CISEN en nuestro país en el tiempo de los panistas. Y bueno, pues de pasadita también, para entender el problema de la delincuencia, de los cárteles, pues también vimos una serie de la historia del señor Rodríguez Cacha, el señor, bueno, colombiano de origen, alias del mexicano, le decían. Y bueno, pues resulta que yo pues, suponía que bastaba leer el Maquiavelo para entender la política. Fíjese que no. Después de leer el libro y de leer la serie, entiendo mejor la política y el comportamiento de nuestros políticos en México. Y esto nos ayuda a entender por qué, aunque muchos consideran que es política, algunos lo van a considerar como es unas mafias, por qué la política y la delincuencia o las actividades delincuenciales tienen alguna coincidencia en el fondo. Y le digo por qué. Porque resulta que una vez que termina el proceso interno del PAN, ¿sí?, como coincidencia, termina el proceso de oceanografía. Y me remonto a lo que alguna vez comentamos aquí. Recordará que dijimos que el Estado, el grupo en el poder, que dirige Peña Nieto, no iba a permitir que los partidos opositores basaran su campaña en el desgaste y el desprestigio de quien está gobernando. Se acordará que citamos que de pronto salió el tema de la Ruta 12 del metro para frenar al señor Ebrard, que quería ser candidato, que ya estaba despegando en la campaña, y lo ahorraron. Empezaron los calderonistas apoyando a Cordero en contra del señor Madero, y inmediatamente alguien sacó de su manga, seguramente el secretario de Gobernación, que es el encargado de la política en este país, sacó el asunto de oceanografía. Sacó la lista de todos los panistas que estaban involucrados en ese gran fraude que cometió esta empresa contra Banamex o Citigroup por más de 580 millones de dólares. Y bueno, con eso se amarró a la clase política, se termina el proceso interno del PAN, se terminaron los ataques al PRI y el involucramiento de Peña Nieto en esas campañas, y entonces los panistas se tuvieron que desgastar ellos mismos. Y resulta que al terminar, curiosamente, como coincidencia le digo, se termina el proceso, también se concluye el proceso del dueño de oceanografía. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues el señor había sido detenido, había sido resguardado en una casa allá en Acapulco por el por el Procurador General de la República, y allá estuvo guardado. Después el señor se puso enfermo y lo trasladaron al Hospital Los Ángeles en el Distrito Federal, y ahí estaba internado. Resulta que le consiguieron el beneficio de la ley, el artículo 194 del Código Penal Federal de Procedimientos Penales, y el señor Amado Ñañez Osuna puede obtener su libertad pagando una módica fianza de 80 millones de pesos. Usted sabrá, si alguien se roba una bicicleta, es procesado a varios años de cárcel, no hay ninguna consideración, no se puede enfermar, no puede ser resguardado en ninguna casa particular y tampoco puede gozar de esos beneficios. Es tanta la coincidencia de que se termina el proceso interno del PAN y se termina el asunto de actos de corrupción de estos contratistas con Pemex que estuvieron desviando y sacando dinero para algunas campañas, que incluso salió hasta beneficiada la vocera del presidente Felipe Calderón, la señora Alejandra Sota, que también estaba involucrada en malos manejos y asignaciones de contratos
tráfico de influencias y otras cosas. Bueno, pues también resultó inocente la mujer. Y todo el mundo feliz, todo el mundo a su casa, se acabó el proceso. Se demostró que el PRI sabe jalar los hilos, sabe operar, sabe incluso no solamente a su interior de su partido, sabe establecer la disciplina dentro, sino también ha establecido la disciplina y ha jalado los hilos de los partidos contrarios. De tal modo que lo que sigue, de aquí al 2015, tenemos que tomar en consideración esto como antecedentes para poder entender de qué tamaño y cómo estará el proceso que le digo que viene, que es el 2015. ¿Por qué es muy importante para el gobierno que está y por qué le convenía mantener los hilos firmes? Bueno, porque vienen las elecciones intermedias, las de 2015 son intermedias. Las elecciones intermedias son definitivas para el que está en el poder. Le ocurrió a Ernesto Zedillo cuando perdió las internas, que perdió el PRI, el poder. Le ocurrió a Vicente Fox, que perdió las internas y estuvo a punto de perder la presidencia. Le ocurrió a Calderón, perdió las internas y perdió el partido en la presidencia. De tal modo que el proceso del 2015, aunque no vaya a elegirse al presidente de la República, son unas elecciones muy importantes. Claro. Y por eso es que es conveniente ir revisando los datos para tener una mejor idea de lo que viene. Interesante, como siempre, la política. Y miren, de repente, digo, hasta yo lo entiendo. O sea, son tan obvios en sus vendetas, como usted decía, bueno. Yo no quería relacionarlo. No, perdón, bueno, ¿qué digamos? Sus rencillas. Sus rencillas, sus diferencias. Vendetas son entre los narcotraficantes, mafiosos y todo. Perdón, acá entre las políticas, digamos. Se castigan. Acá no son enemigos, son adversarios políticos. No, y no se castiga con la muerte, se castiga suspendiéndolo, retirándole el apoyo, retirándolo de una gobernatura, de algún cargo de elección. Y de esa manera se desquita. O dejándolos que paguen las cuentas solos y obstaculizándoles para que arreglen lo que puedan arreglar. Ese es exactamente. Por eso es que sí encontré la coincidencia entre el libro que leí y el libro de Maquiavelo. Ya va a empezar, don Juan Pablo. Ya casi va a terminar. Exactamente. Pero bueno, eso aquí en el Estado, pues volvemos a lo mismo, son alianzas, son acuerdos. Resulta que aquí en el Estado se había hecho un anuncio con bombo y platillo de que la Contraloría del Congreso del Estado iba a sancionar a una veintena de funcionarios en los cuales se incluía exalcaldes de la pasada gestión. Muchos de ellos ya andaban preocupados y contratando a expertos en el maquillaje y esas cosas de arreglar las cuentas. Sí existen, se han hecho muy ricas, por cierto. Pero bueno, ya pasó el problema. Se concluye, se diluyen en las acusaciones, se concilian los intereses entre los grupos de poder y resulta que les van a dar oportunidad para que repongan lo que se habían llevado, ¿sí? Muy a su dolor, muy a su pesar. Aquí en Río Verde cede un exfuncionario del DIF que tendrá que reportar o regresar algo así como 40 y tantos mil pesos, una pequeña pizquita. ¿De la anterior administración? Sí, debe ser, y de otros ayuntamientos que no voy a decir para no herir susceptibilidades o preocupar a nadie. El asunto es que todo el alarde que se había hecho de que esta vez sí se iba a castigar, incluso con cárcel, a exalcaldes y funcionarios que hayan desviado recursos del pueblo, pues resulta que queda en nada, queda en un acuerdo como los de antaño. Estos funcionarios ya no van a tener que andar buscando facturas falsas para justificar gastos. Anteriormente era muy fácil, el señor de las facturas, o se iban hasta la Plaza de Santo Domingo en México y conseguían las facturas para reponer lo que les faltaba. Pero como ahora son facturas digitales, sí se les va a complicar un poquito. Y además van en tiempo y demás, en una frecuencia, está complicado. Bueno, así están las cosas en la Cuando política. Menos quien las emita tendrá que pagar impuestos. Tiene que pagar el 15% del IVA en la mayoría 16. El 16, la mayoría de los funcionarios. Pero más ISR, más IEP, todo lo que implica es como un 40. Quien emite la factura tiene la promesa de darle una chambita, o se le compra, o beneficiarlo de alguna manera. ¿Usted cree? Sí, pues nadie va a dar una ayuda de ese tipo, de gratis, ¿verdad? Pero bueno, esto es el asunto de la política
en el Estado. Y bueno, cuando topamos el tema de la política, nos encontramos que en la política la nacional, la estatal, no hay mucha diferencia. Hay mucha coincidencia, diría yo. Y bueno, pues entran de un partido, salen de otro partido y lamentablemente los comentarios que tenemos que hacer en torno a ese tema, pues siempre son similares, son cuestionamientos, se cuestiona al PRI, se cuestiona al PAN, al PRD no, porque no ha pecado, no ha estado en el poder, ni tampoco Morena, aunque aspire, pero los partidos que han estado y han pasado por las alcaldías, pues tienen su propia historia y si por esa razón se les cuestiona. Mas, sin embargo, esta vez yo le quiero primero, antes de tocar el tema de Sazar, le quiero mencionar que como una buena noticia, dos buenas noticias, pocas veces nos toca dar esas noticias, pero encontré un hilo que me llevó realmente a la información. Hay buenas noticias. Resulta que se van a instalar 2 empresas aquí en esta zona, en este municipio, que es cabecera municipal, que conurbado... o sea, el cambio del director de Fomento Económico ya dio resultados. Bueno. ¿Sí? No me quiero reír. No, a lo mejor el anterior, a lo mejor el anterior, no recuerdo cómo se apellida, Martínez se apellida, no recuerdo el apodo, pero quizás a lo mejor él tuvo algo que ver. Pero no, ya hablando en serio, le quiero decir Yo estaba bromeando, don Juan Pablo. Bueno, pues yo quiero hablar en serio y le quiero decir que esas 2 empresas van a generar una fuerte derrama económica en esta zona, que sabemos que es importante, que hay gente muy trabajadora, gente muy capaz, y que el hecho de estar conurbado con Ciudad Fernández y La Mancha y el refugio casi cerca, pues se hace una mancha importante de población. Y las empresas están interesadas en venir a invertir y venir a trabajar y contratar gente de esta zona. Estas 2 empresas, una de ellas ampliará sus instalaciones, ya las tiene una en el refugio. Esta empresa comercializa pollo, si usted quiere llamarle refrigerado. Pilgrim. Importación. Bueno, yo no quiero ser comerciales, pero ya la tiene ahí y ahora va a tener una acá pasando el río Verástegui, donde va a ser al doble de esa planta y va a generar mínimo unos 300 empleos. ¿Por qué es importante esta noticia? Bueno, porque hasta ahora los alcaldes normalmente festejan y anuncian como un logro el que venga un supermercado. Han venido una cadena empresarial, se anunció con mucho que iba a venir otra, pero resulta que esas empresas lo único que han venido a generar es el desplazamiento a pequeños comerciantes, tiendas de abarrote que han cerrado por la concentración de los servicios que tienen esos súper. Pero esta vez lo que hacía falta es la generación de empleos, precisamente, y esta empresa, que le digo, esta planta se va a ampliar. Pero aparte de esa empresa que va a generar más de 300 empleos, hay otra más. Y esta empresa va a operar una planta beneficiadora de minerales, de materiales, más grande que la que actualmente opera en lo que fueran las instalaciones de la Río Colorado, Mexichem, algo así. Esta planta, que es filial de una empresa que opera en Monterrey, es una empresa que se llama Materias Primas de Monterrey precisamente, tiene una importancia muy grande porque esta está afiliada también, es filial de otra empresa transnacional que tiene operaciones en Canadá, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Australia, en Estados Unidos, Polonia, Suecia y otros países. Aquí en nuestro país, en México, tiene plantas en el estado de Hidalgo, en Tlaxcala, en Coahuila y Monterrey, donde tiene su base. Y esta empresa, que ya presentó un denuncio, según confirmé hoy en la mañana, va a instalar y va a hacer una inversión de varios cientos de millones de dólares, y esto, como le digo, es una buena noticia para todos los comerciantes o los ciudadanos o los empleados que habrá dinero fresco, que habrá dinero fresco. Habrá dinero realmente del que se necesita. Sí, no necesitamos que vengan otra cadena comercial que nada más va, como le digo, a absorber. Sí, porque no pagan aquí ni los impuestos y los salarios, los sueldos, digo, qué bueno que son fuentes de empleo, creadores de fuentes de empleo, pero si checamos los salarios que ofrecen, las prestaciones que dan, pues son mínimas. No, y imagínense una empresa que está ubicada cerca de la plaza, el Instituto Estatal del Empleo le tenía que asignar 40 o 50 empleados subsidiados para que empezara con una ayuda. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que vendrán esas empresas. El lado sur. Que viene mucho, bueno, le digo,
es muy positivo porque viene mucho derrama económica que va a beneficiar a la gente de lograrse. Espero que los políticos no empiecen a ponerle trabas como lo han hecho en otros tiempos, que no quieran llevarse una tajada o cobrar por atención o cambios de suelo como lo acostumbran a hacer, y no frenen ni ahuyenten esta inversión que, como le digo, va a beneficiar bastante a esta zona. Estamos muy abandonados del gobierno estatal, por ejemplo, o del gobierno federal, por falta precisamente de la gestoría o la habilidad de buenos representantes, de buenas gentes que y también que iba y tenía que rematar con eso. Y que vengan. Yo no quise mencionar su nombre, pero ojalá y cambien un poco. Y bueno, si ellos siguen en su estilo de hacer política, pues qué mejor que vengan las empresas, que vengan las inversiones privadas a ayudar a esta zona. Pues, Río Verde. Yo pensaba que ya era todo el tema de verdad. La otra no sé si sea buena o sea mala, eso usted la valorará. No, yo dije ya se fue limpiecito, hoy muy suavecito. Nadie queremos hablar de los cambios del Consejo Consultivo del SASAR. Esta semana se dio. ¿Y cuál es la importancia del Consejo Consultivo? Que después entre ellos van a elegir al presidente de lo que viene a ser el gobierno, lo que viene siendo el consejo que gobierna. Sí, pero el gobierno, el presidente del consejo siempre es el presidente. La junta de gobierno. Pero el presidente de la junta de gobierno siempre es el presidente municipal. Es el presidente, pero no tiene el poder absoluto. Para eso se eligen miembros de representativos que integran ese consejo. Ad hoc. La mayoría. Quiero decirle que eso es lo que llama la atención esta vez. Como usted mencionó la palabra, ad hoc se sustituyó, porque no hay mucho cambio, muchas veces se cambia para que las cosas siguen igual. Se sustituyó a algunos consejeros, y ¿a quién le puedo decir? ¿Quién sale y quién entra? Le puedo decir algunos, para no, por el espacio. Va a entrar Serafín Rangel, repite Jaime Gama, Graciela Montoya va a entrar en sustitución del director de la universidad o rector, y también va a entrar, y es el que me llama la atención, Gabriel Martínez Núñez. Fue un ciudadano que vio publicada la convocatoria y dijo, bueno, pues me apunto, llevó su currículo. Va a ser la piedrita en el zapato. Y resulta que el presidente y el director de SASAR, muy incómodos, le hicieron hasta lo imposible por evitar que fuera aceptado. Sin embargo, no lo pudieron conseguir y lo tuvieron que aceptar porque la convocatoria, cumplía con lo establecido en la convocatoria. Y bueno, pues ahora resulta que van a tener lo que usted dijo, esa piedrita adentro. Y el asunto es que el trabajo del Consejo es importante, quiero decirle, desgraciadamente hasta ahorita, así como muchos regidores que son sumisos y obedientes por las prebendas que les dan, en el Consejo de SASAR viene ocurriendo lo mismo, o ocurrió lo mismo en este pasado consejo que ya casi termina. ¿Por qué? Pues porque le quiero decir que allí se deciden muchas cosas, pero lamentablemente se elige a personas que desconocen o están ajenas al tema. Yo no sé, a menos que me presenten la currícula, que tengan su profesión esté relacionada con eso, no sé si Serafín Rangel o la señora Graciela Montoya tenga experiencia en esos temas del agua, o Jaime Gama, que él puede haber repetido, a lo mejor sí la tiene, pero bueno, el asunto de ahí es que ese consejo le toca decidir el endeudamiento del ayuntamiento, del SASAR, sobre el crédito de más de 20 millones de pesos que se está solicitando para la segunda etapa de la planta tratadora. Y resulta que viene a quedar descubierto que la urgencia del presidente municipal por sacar adelante ese crédito, que ya lo consiguió, que los regidores se lo aprobaron, es exactamente una intromisión, ¿sí? Porque él, como presidente de la Junta, tendría que haber hecho una reunión con sus consejeros, y debe ser SASAR quien se endeude y quien contraiga el compromiso. A los ciudadanos o los usuarios, al final de cuentas, nos viene quedando igual, porque ni va a pagar SASAR ni va a pagar la presidencia, va a pagar el usuario. Nosotros pagamos. El asunto del pleito y el fondo es que si lo asigna y lo consigue el crédito, la presidencia va a asignarla al contratista. Ay, don Juan Pablo, usted siempre con sus cosas. Mejor, muchísimas gracias. ¿Mal pensado será? Mal pensado que es usted. Bueno, pues ese es el objetivo, aunque sea mal pensado. El asunto es que ese es el fondo y esa es la urgencia. ¿Qué esperamos ahora que se integre este consejo? Bueno, pues que ojalá al menos no bloqueen
al nuevo consejero, que es el único consejero ciudadano que llegó por su cuenta. Bueno, la licenciada Graciela Montoya es una profesionista de la universidad, digo, sí, viene quizá por la misma línea de universitarios que van a avalar de algún modo trabajos y demás. Serafín Rangel pues tiene una finca bien bonita. ¿Tiene alguna relación? Tiene mucha relación con el asunto del agua potable. Pues sí. Mucha experiencia tiene. Pero mejor vámonos, don Juan Pablo. Perfecto. No sé si tenga algo más que agregar. No, otro día seguimos. La verdad es que hay muchos correos y hay mucha información. Rápidamente, perdón. Dejamos para otro día. Rápidamente su correo electrónico. bandalopez-56@hotmail.com. Si usted quiere comunicarse con él, quiere enviarle alguna queja, denuncia o sugerencia, ahí está su correo electrónico, bandalopez-56@hotmail.com. Gracias, don Juan Pablo. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, Dios mío, ¿qué voy a hacer con usted? Y su botella de agua. Gracias. Y su botella de agua, que es con lo que le pagamos. Muchísimas gracias. Vamos a mensajes. Josué Narro Pérez está en el estudio y hablaremos con él. Y vamos a escuchar 20 segundos, si me hacen favor, a mi amigo Josué.